Mi suegra llegó de visita hace 3 años y aún vive con nosotros, hasta que la confronté. 3 años. 3 años de maletas que nunca se desempacaron del todo, de una cocina que dejó de ser mía, de cenas donde yo era la extra en mi propia mesa. Y cuando finalmente me senté con ella y le dije lo que llevaba callando todo ese tiempo, lo que me respondió no fue lo que nadie esperaba. No fue una pelea, no fue un portazo, no fue la victoria que yo había imaginado 1000 veces en la ducha. Fue algo más complicado, más doloroso y honestamente, más real. Quédate hasta el final porque el giro no está en la confrontación. El giro está en lo que mi suegra dijo cuando ya tenía los pies en la puerta. Me llamo Valeria, tengo 33 años y llevo 7 con Rodrigo. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos de esa manera lenta y segura que no te das cuenta hasta que ya no puedes imaginarte sin esa persona. Y a los 4 años de relación compramos juntos un departamento de 2 habitaciones en un 5.º piso con vista a un parque. Lo elegimos juntos, discutimos cada mueble, lo pintamos nosotros mismos un sábado que terminó con más pintura encima que en las paredes y una pizza fría a medianoche. Era nuestro espacio. Nuestra primera cosa completamente propia. Sobre Elena, mi suegra, quiero ser justa desde el principio porque esta historia es más fácil de contar si la pinto como un monstruo y yo como la víctima perfecta, y la verdad es más complicada que eso. Elena no era mala persona. Era una mujer de 61 años, viuda desde que Rodrigo tenía 12, que había criado sola a su hijo con una combinación de trabajo duro y sacrificio genuino que yo respetaba. Era inteligente, ordenada, con ese tipo de personalidad que llena una habitación, opiniones fuertes sobre todo, sentido del humor filoso, y una energía que a mí, en dosis pequeñas, me parecía hasta admirable. El problema nunca fue Elena como persona. El problema fue Elena en mi casa, todos los días, sin fecha de salida. Porque hay algo que cambia cuando una visita no se va, algo que no tiene que ver con el ruido ni con el espacio ni con los gastos compartidos, aunque todo eso suma. Es algo más sutil y más demoledor, la sensación de que tu casa dejó de ser tuya. De que cada decisión, desde que cenar hasta a qué hora apagar la televisión, tiene un tercer voto que nadie eligió. De que el lugar donde debería ser más fácil ser tú misma se convierte en el lugar donde más tienes que controlarte. Yo tardé casi un año en ponerle nombre a eso. Y cuando se lo puse, ya llevaba 12 meses durmiendo mal. El martes de marzo que Elena llegó, Rodrigo me lo había consultado 2 semanas antes. Su mamá tenía un problema con el arrendador de su departamento, un lío de humedad que el tipo se negaba a arreglar, y mientras se resolvía legalmente, ¿podía quedarse con nosotros? 2 meses, me dijo. 3 a lo sumo. Yo dije que sí. Lo dije de verdad, sin resentimiento, porque 2 meses es manejable y porque en ese momento todavía no sabía lo que sé ahora, que mientras se resuelve es la frase más elástica del universo cuando hay voluntad de estirarla. El primer mes fue bien. Elena cocinaba cuando llegaba antes que yo, cosa que agradecí. Era ordenada con sus cosas. Nos veíamos en las noches, conversábamos, y había algo hasta agradable en tener compañía extra en un departamento que a veces se sentía grande para 2 personas que trabajaban mucho. El segundo mes empezaron las cosas pequeñas. Elena reorganizó la cocina porque, según ella, el orden anterior no tenía lógica. Cambió los vasos de lugar, puso las ollas en otro cajón, y cuando yo abría un armario ya no sabía dónde estaba nada. Le dije a Rodrigo que me había molestado. Él me dijo, ay, Val, es solo la cocina. Y yo, que todavía confiaba en que en un mes se iba, lo dejé pasar. El tercer mes el tema del departamento seguía sin resolverse. El arrendador había metido un recurso legal, el proceso podía demorar más, y Elena dijo la frase que se convertiría en el mantra de los siguientes años: no se preocupen, en cuanto esto se resuelva me voy y ni me van a notar. Esa frase la escuché tantas veces que llegué a odiar la palabra resolverse. La escuchaba y sentía un cansancio físico, como cuando llevas mucho tiempo cargando algo que pensabas que ya ibas a poder soltar. A los 6 meses dejé de preguntar por el tema del departamento porque cada vez que lo hacía, Elena tenía una nueva actualización del proceso legal que hacía todo sonar más complicado, y Rodrigo me miraba con esa cara de por favor no la presiones que me hacía sentir como la villana de la situación. Yo preguntaba, quedaba como la mala, y Elena seguía en su habitación. Así que dejé de preguntar. Y ese silencio mío fue el primer error grande. El silencio le dijo a todos que yo estaba bien. Y yo no estaba bien. Al año la dinámica estaba completamente instalada, y las dinámicas instaladas son las más difíciles de mover porque ya nadie las ve, son el agua en la que todos nadan.
Elena se había apropiado de la sala de la misma manera silenciosa y gradual con que una planta trepa una pared, sin que nadie la vea moverse, pero un día miras y ya cubrió todo. Su tejido en el sofá. Sus programas en el televisor. Sus comentarios en cada conversación que Rodrigo y yo intentábamos tener. No eran comentarios agresivos, eso hay que decirlo. Eran comentarios de persona que está ahí, que escucha, que opina porque es natural opinar cuando estás presente. El problema es que yo necesitaba un espacio donde Rodrigo y yo fuéramos solo nosotros, y ese espacio había desaparecido. Las cenas se convirtieron en lo que más me pesaba. 3 personas en una mesa pequeña, cada noche, con Elena dirigiendo la conversación hacia sus temas, el vecino del edificio, una prima que había dicho algo, una receta nueva que había visto, y Rodrigo respondiendo, atento, el hijo que siempre había sido, mientras yo comía en silencio sintiéndome cada vez más invisible en mi propia cocina. Una noche me encerré en el baño después de cenar y lloré durante 10 minutos. Sabía por qué. Pero aceptarlo en voz alta hubiera significado tener que hacer algo al respecto, y yo todavía no tenía el valor para eso. Hablé con Rodrigo varias veces durante ese primer año. Conversaciones que empezaban bien y terminaban en el mismo punto muerto. Yo le explicaba cómo me sentía, él escuchaba, asentía, me decía que entendía, y después no pasaba nada concreto. Ninguna conversación con su mamá, ninguna fecha límite, ningún plan. Y cuando yo insistía, llegaba la frase que más daño me hizo en todo este proceso. Val, es mi mamá. ¿Qué quieres que haga? Como si ponerle un límite a su madre fuera una crueldad incomprensible en lugar de una necesidad básica de nuestra relación. 4 palabras que durante 2 años funcionaron como pared. Lo que Rodrigo no entendía, o no quería entender, era que yo no le estaba pidiendo que echara a su madre a la calle. Le estaba pidiendo que fuera mi pareja. Que priorizara nuestra vida juntos. Que tuviera una conversación adulta con Elena sobre plazos y planes. Que me hiciera sentir que yo importaba tanto como la comodidad de ella. No era mucho. Pero en 2 años no llegó. El segundo año fue peor que el primero porque ya no había novedad que amortiguara el peso. Ya no era una situación temporal que había durado más de lo esperado. Era, simplemente, la vida. Elena en la cocina por las mañanas cuando yo quería café en silencio. Elena en la sala por las noches cuando yo quería hablar a solas con mi esposo. Elena opinando sobre la ropa que yo compraba, sobre los planes que hacíamos, sobre cómo debíamos organizar las vacaciones. Nunca de manera agresiva. Siempre con el tono de quien solo quiere ayudar. Pero constante. Absolutamente constante, como una música de fondo que nunca para y que con el tiempo deja de ser música y se convierte en ruido. Hubo 3 incidentes en el segundo año que necesito contarles porque cada uno solo parece pequeño, pero los 3 juntos construyeron el muro que eventualmente explotó. El primero, Elena les contó a sus amigas que vivía con nosotros presentándolo como algo permanente. Me enteré porque una de ellas, en una reunión familiar, le preguntó a Rodrigo delante de mí qué lindo que tenían a la mamá con ellos. Rodrigo sonrió. Yo sonreí. Y por dentro sentí que el piso se movía porque nadie había presentado aquello como temporal en mucho tiempo. El segundo incidente, Elena empezó a referirse al departamento como nuestra casa. No el departamento de Rodrigo y Valeria donde ella vivía. Nuestra casa. En nuestra casa no entra el frío, le decía a alguien por teléfono. En nuestra casa cocinamos bien. Cada vez que lo escuchaba sentía una punzada pequeña y precisa, como de alfiler, que con el tiempo dejó de ser pequeña. El tercero, y este fue el que me rompió el último hilo de paciencia, un sábado que Rodrigo y yo habíamos planeado tener el día solos, el primero en semanas. Elena amaneció con un dolor de cabeza que la tuvo en el sofá todo el día, con la televisión prendida, pidiéndole a Rodrigo cada tanto que le alcanzara agua, sus pastillas, una manta. Y Rodrigo estuvo ahí, al pie del cañón, siendo el hijo atento que siempre había sido. Y yo estuve ahí también, siendo la nuera comprensiva, calentando sopa que nadie me había pedido que calentara, sonriendo cuando me miraban. Y por la noche, cuando Elena se fue a dormir y Rodrigo me dijo perdona, amor, qué mala suerte lo de hoy, yo le dije no te preocupes con una voz tan tranquila que hasta yo me asusté de mí misma. Esa tranquilidad no era madurez. Era el sonido de alguien que ya agotó todas sus palabras. Hay algo más que pasó en ese segundo año que nunca le conté a nadie y que aquí voy a contar por primera vez, porque creo que quien está viviendo algo parecido necesita saber que no es la única que llega a ese punto. Hubo una noche, un miércoles de agosto, en que Rodrigo estaba en un viaje de trabajo de 3 días y Elena y yo estábamos solas en el departamento.
Las primeras noches habían sido tranquilas, casi cordiales, de esas convivencias silenciosas donde cada una hace su vida sin cruzarse demasiado. Pero el miércoles por la noche Elena entró al cuarto de baño compartido mientras yo todavía estaba usándolo, porque aparentemente no escuchó la ducha, y lo que en otro contexto hubiera sido una anécdota graciosa se convirtió en el detonante de la pelea más rara que he tenido en mi vida. No peleamos por lo del baño. Peleamos porque cuando Elena se disculpó dijo: me olvidé de que estabas en casa. Me olvidé de que estabas en casa. En mi propio departamento. Yo le dije, con más calma de la que sentía: Elena, yo siempre estoy en esta casa. Es mi casa. Y ella me dijo, con la misma calma y con una naturalidad que todavía me persigue: sí, claro, perdona, me expresé mal. Y se fue a su cuarto. Y yo me quedé parada frente al espejo del baño con el pelo mojado, y la frase me rebotaba en la cabeza como un eco. Me olvidé de que estabas en casa. No era malicia. Eso lo entendí después. Era algo más revelador que la malicia. Era que para Elena, en ese segundo año, mi presencia en el departamento se había vuelto tan secundaria que podía olvidarla. Yo era la que estaba de visita en la memoria de ella. Y eso, más que cualquier cajón reorganizado, más que cualquier programa en el televisor, me dijo con una claridad brutal cuánto terreno había perdido y cuánto había dejado de pelear por él. Lloré esa noche, en la cama de mi propio cuarto, con las luces apagadas y el sonido del televisor de Elena filtrándose por la pared. No de rabia, de algo más parecido al agotamiento de quien lleva mucho tiempo siendo invisible y se acaba de ver en el espejo. Y me prometí, con la claridad que a veces solo llega de noche cuando no hay nadie mirando, que no iba a dejar pasar un tercer año. Que cuando Rodrigo volviera del viaje íbamos a tener la conversación de verdad, la que yo había estado postergando. Esa promesa tardé 4 meses más en cumplirla. Pero se quedó ahí, quieta y firme, esperando el momento en que yo estuviera lista para no echarme para atrás. A veces las promesas que nos hacemos a nosotras mismas en la oscuridad son las únicas que de verdad se cumplen. El año 3 empezó con una conversación entre Rodrigo y yo que parecía diferente a todas las anteriores. Le dije, con más calma y más claridad que nunca, que necesitaba que esto cambiara. No lo dije llorando ni con rabia acumulada, lo dije como quien presenta un diagnóstico: llevamos 2 años así, yo no estoy bien, nuestra relación no está bien, y necesito que hagamos algo concreto antes de que el daño sea irreparable. Rodrigo me escuchó de una manera distinta esa noche. Vi en su cara algo que hacía tiempo no veía: preocupación real. Me dijo que tenía razón, que lo había dejado pasar demasiado, que iba a hablar con su mamá esa semana. Esperé esa semana con una mezcla de esperanza y escepticismo que cualquiera que haya esperado un cambio prometido por mucho tiempo conoce bien. Y Rodrigo habló con Elena, eso es verdad. Lo que no fue verdad es lo que me contó de la conversación, que había ido bien, que su mamá lo entendía, que estaba buscando opciones. Porque Elena no me dijo nada distinto en los días siguientes. No hubo conversación conmigo, no hubo mención de planes, no hubo ningún cambio perceptible. Y cuando le pregunté a Rodrigo por los detalles, las respuestas eran vagas, resbaladizas, de ese tipo que cuando las escuchas sabes que la conversación no fue lo que te dijeron que fue. Y ahí entendí algo que me costó mucho trabajo aceptar. Rodrigo no era solo alguien que no sabía poner límites. Era alguien que prefería decirme lo que yo quería escuchar antes que enfrentar una conversación difícil con su madre. Eso no era debilidad. Era una elección. Y entender eso cambió algo en mí que no volvió a ser igual. El detonante final llegó un martes de noviembre, casi exactamente 3 años después del martes de marzo en que Elena llegó con sus 2 maletas. Yo venía de un día de trabajo horrible, de esos donde todo sale mal y llegar a casa debería ser el alivio, y abrí la puerta y encontré a Elena en la cocina reorganizando el cajón de las especias por tercera vez, con la radio prendida en su programa, tarareando. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que cansada. Me dijo que había hecho sopa. Y entonces, no sé si fue el cansancio del día o el cansancio acumulado de 3 años. Miré ese cajón de especias reorganizado sin que nadie le pidiera nada y algo dentro de mí tomó una decisión sin consultarme. Le dije, Elena, necesito hablar contigo. Y lo dije en un tono que ella reconoció, porque me miró de una manera distinta, bajó el volumen de la radio, y se secó las manos en el delantal con una lentitud que me dijo que sabía exactamente qué conversación venía. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Sin Rodrigo, que todavía no había llegado. Solo ella y yo, frente a frente. Le dije todo lo que llevaba 3 años callando. No lo grité, no lloré, no la insulté. Lo dije en voz baja y en orden,
como quien vacía una mochila pesada sin tirar las cosas al piso. Le dije que cuando llegó yo quise recibirla bien porque la quería y porque entendía su situación. Que esperé con paciencia porque confié en que era temporal. Que cuando el tiempo se fue extendiendo traté de adaptarme porque no quería ser el problema. Pero que 3 años después yo vivía en mi propio departamento sintiéndome una visita, y que eso no era justo ni para mí ni para mi matrimonio. Le dije que necesitaba que se fuera. Con respeto, con tiempo razonable, con toda la ayuda que pudiera darle. Pero que necesitaba que se fuera. Elena me escuchó sin interrumpirme. Hubo un silencio largo. Y entonces dijo algo que no esperaba. No me gritó. No me acusó. No lloró estratégicamente. Me miró con una expresión sin máscara y dijo 4 palabras. Lo sé, Valeria. Lo sé desde hace tiempo. Esas 4 palabras me desarmaron más que cualquier pelea. Le pregunté con la voz quebrándose por primera vez en toda la conversación. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Y Elena miró la mesa y me respondió la frase que cambió la manera en que vi toda esta historia. Porque Rodrigo nunca me pidió que me fuera. Ni una vez en 3 años. Y yo, que soy su madre antes que tu suegra, esperé que él me lo pidiera. Procesen eso un momento, porque yo necesité varios días. Elena no se había quedado por terquedad ni por maldad ni por una estrategia calculada para arruinar mi matrimonio. Se había quedado porque su hijo nunca le dio la señal de que era hora de irse. Las conversaciones vagas que Rodrigo me reportaba como exitosas eran conversaciones donde él preguntaba cómo estaba, cómo iba lo del departamento, si necesitaba algo, pero nunca, ni una sola vez, le había dicho, mamá, necesito que te vayas. Yo le había pedido durante 2 años que hablara con ella, y lo que él entendía por hablar con ella y lo que yo entendía eran 2 cosas completamente distintas. Cuando Rodrigo llegó y nos encontró sentadas en la cocina con la radio apagada y 2 tazas de té frío en la mesa, supo lo que había pasado antes de que ninguna de las 2 dijera una palabra. Se sentó. Y yo le pregunté mirándolo a los ojos, ¿sabías que el tema del departamento de tu mamá estaba resuelto? El silencio fue suficiente respuesta. Pero igual lo dijo, sí. Lo sabía desde hacía 2 meses, y no le había dicho nada a ella, y no me había dicho nada a mí, y había seguido viviendo en el punto medio como si el tiempo pudiera resolver solo lo que él se negaba a resolver. La conversación que siguió fue larga y dolorosa. No fue una pelea. Fue algo peor, el momento en que 2 personas se miran y tienen que admitir que una de ellas estuvo eligiendo la comodidad propia sobre la salud del otro durante demasiado tiempo. Rodrigo lloró. No lo había visto llorar desde el funeral de su padre. Y yo, que había imaginado 1000 veces este momento como un momento de alivio y de justicia, no sentí nada de eso. Sentí una tristeza quieta y pesada que es la tristeza de cuando ves a alguien que amas con claridad, sin las capas de esperanza que normalmente suavizan lo que no quieres ver. Elena se fue 2 semanas después. Lo organizó sola con una eficiencia que me demostró que tenía perfectamente claro cómo moverse cuando llegara el momento. Sus 2 maletas medianas se convirtieron en 4 cajas y una bolsa de ropa, y un sábado por la mañana llegó su hermana con una camioneta y en 2 horas estaba todo cargado. Elena y yo nos abrazamos en la puerta con un abrazo real, no de cortesía. Le dije que la quería. Me dijo que yo era buena nuera, que lo había sido siempre, y que lo sentía. Y entonces pasó lo que da nombre al final de esta historia. Elena ya estaba en el pasillo, con su cartera, esperando el ascensor, y se dio vuelta y me miró desde ahí. Y me dijo con una voz tranquila que no necesitaba volumen para llegar, Valeria, cuida ese matrimonio. Porque lo que falla aquí no lo puse yo. Lo traje a la luz, nada más. El ascensor llegó. Ella entró. Las puertas se cerraron. Me quedé en el marco de la puerta oyendo el ascensor bajar, preguntándome si había ganado algo. La casa era mía de nuevo. El sofá, la cocina, el silencio de las mañanas. Todo lo que había querido recuperar durante 3 años estaba ahí, devuelto. Y sin embargo la frase de Elena se quedó flotando en el departamento como se queda el olor de algo que no eres capaz de identificar pero que sabes que está. Lo que falla aquí no lo puse yo. Lo traje a la luz, nada más. Los días que siguieron fueron extraños de una manera que no me esperaba. Yo pensaba que cuando me devolvieran mi casa iba a sentir un alivio limpio, inmediato, como soltar un peso. Y hubo algo de eso, no voy a mentir. La primera mañana que caminé a la cocina sin encontrar a nadie ahí, sin la radio de Elena, sin su taza ya servida sobre la mesada, sentí algo que se parecía a respirar hondo después de mucho tiempo. Pero después del alivio volví a la frase.
Siempre volvía a la frase. Rodrigo y yo hablamos mucho esas semanas. Más que en los últimos 2 años juntos, probablemente. Y en esas conversaciones salieron cosas que habían vivido debajo de la superficie sin que ninguno de los dos las nombrara. Rodrigo me contó que sabía que yo estaba mal desde el primer año, y que cada vez que lo veía decidía no actuar diciéndose que ya pasaría, que yo me adaptaría, que el tiempo resolvería lo que él no quería enfrentar. Me lo dijo con una honestidad que le reconocí, porque habría sido muy fácil defenderse con excusas y no lo hizo. Y yo le dije la verdad también, que el problema para mí nunca fue su mamá. Que si él me hubiera dicho desde el principio vamos a buscar soluciones juntos, yo habría aguantado incluso más tiempo sin quejarme. El problema no era Elena en mi casa. Era yo sintiéndome sola en mi propio matrimonio. 3 semanas después de que Elena se fuera, Rodrigo llegó al mediodía con una bolsa de empanadas, las que a mí me gustan, y me contó algo que su mamá le había dicho en una llamada. Elena le dijo que en el último año, cuando ya sabía que el departamento estaba resuelto y que debía irse, lo que la retuvo no fue comodidad ni estrategia. Fue miedo, miedo de volver a vivir sola después de 3 años de tener a su hijo cerca, de escuchar pasos en el corredor, de tener una mesa donde cenar con alguien. Miedo de la soledad de los 60 años cuando llevas la mitad de tu vida viuda y el único hijo que tienes tiene su propia vida que no gira alrededor tuyo. Y no me lo dijo a mí, le dijo Rodrigo, porque no le correspondía pedirle comprensión a Valeria. Ella ya había dado demasiado. Si alguien tenía que entenderme era mi hijo, y mi hijo eligió no ver. Eso no es culpa de ella. Lloré con esas empanadas frías en la mesa. No solo por Elena. Por lo absurdo y lo humano que es todo, por cómo 3 personas pueden vivir en el mismo departamento durante 3 años y cada una estar sufriendo una versión distinta de lo mismo sin que ninguna lo diga en voz alta. Elena con su miedo a la soledad. Yo con mi sensación de ser invisible. Rodrigo con su incapacidad de mirar a cualquiera de las dos y decir lo que había que decir. 3 soledades en 80 metros cuadrados, conviviendo educadamente, destruyéndose en silencio. Fui a ver a Elena 2 semanas después, sola, sin Rodrigo. La invité a tomar café en una cafetería neutral. Llegó con su cartera ordenada y cuando me vio entrar se acomodó en la silla como quien se prepara para algo. Le dije que Rodrigo me había contado. Que entendía más de lo que ella creía. Y que lo sentía. Sentía no haber sido capaz de ver su miedo detrás de lo que yo leía como invasión, así como ella quizás no vio mi agotamiento detrás de lo que yo mostraba como paciencia. Me miró un momento largo y sonrió, una sonrisa real de las que le cambian la cara entera, y me dijo, tendríamos que habernos tomado este café hace 2 años. Le dije que sí. Le dije que tenía razón. Tomamos café durante 2 horas. Me contó de su marido, del papá de Rodrigo, cosas que yo no sabía. Le conté cosas mías que ella no sabía tampoco. 2 mujeres que habían vivido bajo el mismo techo 3 años y recién se estaban conociendo de verdad, sin los roles de suegra y nuera encima. No fue una reconciliación de película. Fue algo más pequeño y más verdadero, 2 personas eligiendo verse más allá del conflicto que las había definido. El matrimonio sobrevivió, pero no quedó igual. Seguimos juntos. Rodrigo hizo las cosas que hay que hacer cuando una relación llega a ese punto y quiere seguir, terapia de pareja, conversaciones que antes evitaba, una presencia distinta y más atenta. Hay días en que lo miro y pienso que este es el hombre con el que me enamoré, y hay días en que pienso en los 2 años de silencio y siento una distancia que no siempre se cierra de golpe. Eso es lo real. El amor no es suficiente por sí solo para sostener una relación, y aprender eso cuesta, pero vale más que seguir creyendo que sí lo es. Hay una conversación que tuve con mi mamá un mes después de que Elena se fue, que cerró algo que yo no sabía que tenía abierto. Le conté todo, y cuando terminé me preguntó, ¿y si hubieras hablado con Elena desde el primer año, directamente, sin esperar que Rodrigo lo hiciera? Me quedé callada, porque la respuesta me incomodó. Probablemente las cosas hubieran sido distintas. Yo esperé 2 años a que Rodrigo tomara una decisión que yo sentía que le correspondía tomar a él, y mientras esperaba pagué un precio enorme. A veces la cosa más difícil no es aguantar. Es darse cuenta de que llevas aguantando cuando podías haber hablado, y que nadie te lo impidió excepto el miedo a quedar como la mala de la historia. Ese miedo me costó 2 años de mi vida y parte de mi matrimonio. Hace un par de semanas, Elena me mandó un mensaje. Solo una foto, un rosario que había encontrado desempacando, que le pertenecía a mi abuela. Debajo, 3 palabras, tuyo si quieres. Le respondí que sí.
Me lo trajo el domingo siguiente en un sobre pequeño, y cuando lo abrí olía exactamente igual que siempre olió la cartera de mi abuela. No sé por qué eso me afectó tanto. Quizás porque fue la primera vez en todo este proceso que Elena me daba algo sin que nadie se lo pidiera. Un gesto pequeño, sin audiencia. Solo ella y yo, y un rosario que olía a otro tiempo. Lo tengo en el cajón de mi mesita de noche. A veces lo saco y lo miro, y pienso en todo lo que cuesta que las cosas lleguen a su lugar. La segunda habitación hoy es el estudio. Un escritorio para mí, una estantería para Rodrigo, y en la pared una foto del sábado que pintamos la sala, los dos manchados de pintura, riéndonos, con la pizza sin abrir en el suelo. La puse yo. Rodrigo cuando la vio me preguntó con la mirada si iba a decir algo gracioso o algo serio. Le dije, para recordar por qué empezamos. Asintió. Se sentó en su estantería. Y eso fue todo. A veces los finales más reales no tienen música de fondo. Tienen estanterías nuevas y fotos viejas y dos personas aprendiendo, despacio y con trabajo, a elegirse de nuevo. Antes de que vayas a los comentarios, déjame regalarte lo que tardé mucho en aprender y que ojalá te sirva antes de que lo necesites. Primero, sobre los plazos. Cuando alguien llega con una fecha de salida, esa fecha es un acuerdo. Y los acuerdos necesitan seguimiento. No por desconfianza, sino porque la inercia de quedarse siempre gana a la inercia de irse cuando nadie la empuja. Cada mes sin novedad es un mes que el otro interpreta como que todo está bien. Segundo, sobre los intermediarios, pedir a tu pareja que hable con su familia en tu nombre tiene un límite. Pasado ese límite, el intermediario se convierte en filtro, y los filtros distorsionan. Lo que sale de tu boca directamente tiene un peso que ninguna traducción puede replicar. No es confrontación. Es claridad. Tercero, sobre la casa, tu espacio no es solo un lugar físico. Es el único sitio donde deberías poder ser completamente tú. Cuando ese espacio se comparte sin que tú lo hayas elegido activamente, se erosiona algo que cuesta mucho reconstruir. No es egoísmo defenderlo. Es salud. Cuarto, y este va para quienes se reconozcan más en Rodrigo que en Valeria o Elena, evitar el conflicto no es preservar la paz. Es aplazarla. Y la paz aplazada siempre llega con intereses. Las conversaciones que no tuviste a tiempo no desaparecen. Esperan, se fermentan, y cuando salen ya no son conversaciones. Son explosiones. Elige la incomodidad pequeña y temprana. Y a quienes van a escribir en los comentarios que debí haberme ido al año, les digo con todo el respeto, quedarme no fue falta de dignidad. Fue amor. Amor por Rodrigo, amor por lo que habíamos construido, y sí, también en un rincón que tardé en admitir, amor por Elena. El amor no es la única razón para quedarse en una situación difícil, pero tampoco es una razón menor. Juzgar las decisiones de alguien desde afuera, sin llevar su historia, es el deporte más fácil y el menos útil de todos. Me quedé porque quise quedarme. Hablé cuando estuve lista. Y cuando lo hice, hablé de verdad. El resultado no fue el que yo imaginaba, fue más complicado y más honesto, y eso lo hizo más valioso. Esta fue mi historia. Gracias por escucharla hasta el final. Y ahora los comentarios son tuyos. ¿Cuánto tiempo aguantarías tú a una visita que no se quiere ir? Y si tu pareja no hace nada al respecto, ¿te quedas o te vas? ¿Te identificas más con Valeria, con Rodrigo o, honestamente, con Elena? Leo cada comentario y los mejores los respondo personalmente. Si esta historia te atrapó, suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Historias Veretuas narramos las historias de Reddit más crudas y reales en español. Y la próxima semana tienes una historia de una carpeta oculta, una mejor amiga y una cámara escondida que terminó con alguien en la cárcel. No te la pierdas. Hasta la próxima historia. Pero antes del final del todo, quiero contarles algo que no había mencionado y que si lo omito esta historia queda incompleta de una manera que me parece deshonesta. El sábado de la segunda semana que Elena todavía estaba con nosotros pero ya con fecha de salida acordada, pasó algo que nadie planeó y que lo cambió todo en términos de cómo quedamos ella y yo. Rodrigo salió a hacer unos trámites y Elena y yo nos quedamos solas en el departamento por primera vez en todo ese proceso sin una conversación pendiente, sin tensión activa, sin nada que resolver. Y las dos lo sentimos al mismo tiempo, creo, porque las dos nos quedamos en la cocina sin saber muy bien qué hacer con ese silencio nuevo. Elena se sirvió un café. Me preguntó si quería uno. Le dije que sí. Y nos sentamos en la mesa, las dos con nuestras tazas, y hubo un rato largo donde ninguna de las dos habló. No era un silencio incómodo.
Era el silencio de dos personas que acaban de decirse cosas muy verdaderas y que están dejando que esas cosas se acomoden. Y entonces Elena dijo, sin mirarme, mirando su taza: yo supe desde el primer año que me estaba quedando demasiado. Pero cada mañana que me levantaba y escuchaba la casa despertar, a Rodrigo moverse, el café haciéndose, pensaba, un día más. Y un día más se convirtió en 3 años. No le respondí nada durante un momento. Y después le pregunté algo que me había estado dando vueltas desde la noche de la confrontación. ¿Alguna vez pensaste en hablar conmigo directamente? ¿Sin Rodrigo en el medio? Me miró, y por primera vez desde que la conocía la vi sin ninguna armadura. Me dijo, sí. Varias veces armé la conversación en mi cabeza. Pero siempre ganaba el miedo a que me dijeras que me fuera y entonces ya no habría excusa para quedarme. Prefería la incomodidad conocida al vacío que vendría después. Y ahí, con nuestras tazas de café en la mesa de la cocina que las dos reclamábamos de maneras distintas, entendí algo que reorganizó toda la historia en mi cabeza. Elena y yo habíamos estado paralelas durante 3 años. Las dos evitando la conversación que hubiera resuelto todo. Las dos protegiéndonos de la misma manera y pagando el mismo precio. Ella evitando hablar para no tener que irse. Yo evitando hablar para no quedar como la villana. Y en el centro, Rodrigo, haciendo exactamente lo mismo que las dos, no hablar para no tener que elegir. 3 personas evitando la misma conversación por 3 razones distintas. Y los 3 pagando 3 años de precio por ese silencio compartido. Le dije eso a Elena. Que las dos habíamos estado haciendo lo mismo. Me miró y sonrió de ese lado de la boca que tiene cuando algo le parece gracioso y triste al mismo tiempo. Y me dijo, y mira para lo que sirve callarse. Para nada, Valeria. Para absolutamente nada. Nos reímos. No mucho, no de manera exagerada. Una risa chiquita y honesta de 2 personas que se reconocen en el mismo error. Y esa risa, ese momento en la cocina con el café ya frío, fue el verdadero final de la guerra. No la frase en el pasillo, no las lágrimas de Rodrigo, no los papeles de la terapia. Ese café frío y esa risa chiquita en una mañana de sábado. Rodrigo llegó 40 minutos después y nos encontró todavía en la mesa, conversando. Se quedó en el marco de la puerta mirando la escena como quien no termina de creer lo que ve. Y Elena le dijo, sin voltearse, con esa puntería suya, cierra la boca que entra frío. Rodrigo cerró la boca. Yo me reí de verdad esa vez. Y creo que en ese momento, aunque nadie lo dijera, los 3 supimos que lo peor había pasado y que lo que venía, por complicado que fuera, iba a ser más honesto que lo que habíamos dejado atrás. Eso es lo que me llevo de todo esto. No la victoria de haberla confrontado. No la justicia de que se fuera. Me llevo el café frío, la risa chiquita, y la certeza de que las conversaciones que evitamos no nos protegen. Solo nos cobran intereses mientras esperan. Y que a veces las personas que más nos complican la vida son las que, cuando por fin te sientas a hablarles de verdad, resultan ser exactamente lo que necesitabas escuchar. Antes de cerrar del todo, déjame hablar de algo que no había mencionado y que creo es la parte más útil para quien esté viviendo su propia versión de esto: las señales de alerta que yo ignoré. La primera, cuando una visita empieza a reorganizar tu espacio sin pedirte permiso, no es un gesto de ayuda. Es una apropiación. Puede ser inconsciente, puede ser bien intencionada, pero es una apropiación. El cajón de las especias reorganizado parece una tontería hasta que te das cuenta de que representa la misma lógica que todo lo demás. Aquí mando yo también. Pon límites en eso desde el principio aunque te parezca exagerado. Los límites pequeños evitan las peleas grandes. La segunda, si tu pareja responde a tu malestar con frases como "es mi mamá", "¿qué quieres que haga?" o "no la compliques", el problema no es la persona que está de visita. El problema es que tu pareja no te está priorizando. Y eso hay que nombrarlo directamente, porque si lo dejas pasar una vez se convierte en patrón. La tercera, la más difícil de reconocer, cuando llevas tiempo sintiéndote visita en tu propia casa y te acostumbraste a esa sensación, ya perdiste demasiado terreno. No esperes a acostumbrarte. La incomodidad temprana es información. Úsala. Y la cuarta, la que más me costó aprender, no esperes que tu pareja resuelva solo lo que es un problema de los dos. Si yo hubiera tenido esa conversación con Elena directamente en el primer año, honesta pero respetuosa, es posible que todo hubiera sido distinto. El miedo a quedar como la nuera difícil me tuvo callada 2 años. Y quedé como la nuera difícil de todas formas, solo que 2 años después y con mucho más daño acumulado. La valentía de hablar a tiempo siempre es más barata que el costo de callar.
Me llamo Valeria, tengo 33 años, y vivo en un departamento de 2 habitaciones en un quinto piso con vista a un parque. La segunda habitación ya tiene nombre, el estudio. Y a veces, cuando entro, todavía huelo muy levemente el perfume de Elena. Ya casi no se siente. Pero está ahí. Como están todas las historias que nos cambian, ocupando un rincón del aire de las habitaciones donde pasaron, recordándonos que los 3 años que vivimos no se borran, solo se aprenden. Gracias por escuchar hasta el final. Los comentarios son tuyos. ¿Cuánto tiempo aguantarías? ¿Cuándo habrías hablado? ¿Con quién te identificas más? ¿Con Valeria? ¿Con Rodrigo o con Elena? Leo cada comentario y los mejores los respondo personalmente. Suscríbete y activa la campanita porque aquí en Historias Veretuas narramos las historias más crudas y reales de Reddit en español. Y la próxima semana, una carpeta oculta, una mejor amiga y una cámara escondida que terminó con alguien en la cárcel. No te la pierdas. Hasta la próxima historia. Quiero detenerme en algo que no suele aparecer en las historias de suegras que se cuentan en Internet, porque las historias de Internet tienden a simplificar a los personajes para que sean más fáciles de odiar o de aplaudir. Lo que yo viví fue más complicado que eso, y creo que hacerle justicia a esa complicación es la única manera de que esta historia le sirva de algo a alguien. Elena no era una suegra de película. No saboteaba mi relación conscientemente, no le contaba mentiras de mí a su hijo, no me hacía la vida imposible con crueldad calculada. Era una mujer con miedo que encontró en nuestra casa un refugio del que no sabía cómo salir, y cuyo hijo le facilitó quedarse porque él tampoco sabía cómo pedirle que se fuera. Y yo, en ese triángulo, cometí el error de convertir a Elena en el problema cuando el problema real estaba en la dinámica que los tres habíamos construido juntos, cada uno desde su propio lugar de comodidad y miedo. ¿Eso le exculpa de haberse quedado 2 meses después de que su departamento estaba disponible? No. Eso fue un engaño por omisión y ella lo reconoció. ¿Exculpa a Rodrigo de haberme ocultado esa información durante 2 meses? Tampoco. Fue una traición pequeña y cobarde, aunque él no la viviera así. ¿Me exculpa a mí de haber callado 2 años esperando que alguien más resolviera lo que yo también podía resolver? Tampoco. Las 3 personas de esta historia fallamos. Y reconocerlo, sin convertirlo en un ejercicio de reparto equitativo de culpas sino en un mapa honesto de lo que pasó, fue lo único que nos permitió, a los 3 de maneras distintas, empezar a construir algo diferente. Con Elena hoy tenemos lo que yo llamo una relación de segunda oportunidad. Nos vemos una vez al mes, en una cafetería que es de las 2, sin que Rodrigo tenga que ser el puente. Conversamos de cosas reales, no de cosas de relleno. Me cuenta de sus amigas, de un club de lectura que se unió, de lo que está cocinando. Le cuento del trabajo, de los planes que tenemos. No es la relación de suegra y nuera ideal que nadie tiene en la vida real. Es algo más honesto que eso, 2 mujeres que se conocen de verdad, con historia entre ellas, eligiendo relacionarse con lo que realmente son en lugar de con lo que se supone que deben ser. Y Rodrigo. Rodrigo sigue siendo el hombre que elegí, con todos sus límites y todas sus virtudes, y sigue siendo un trabajo en progreso, como lo somos todos. Lo que cambió entre nosotros no fue el amor. Fue la comunicación, que ahora tiene menos filtros y más incomodidad, y paradójicamente eso lo hace más sólido. Ahora cuando algo me molesta lo digo ese mismo día, aunque salga mal, aunque haya que revisitarlo al día siguiente. Y él hace lo mismo. No es perfecto, es real. Y prefiero real a perfecto cualquier día de la semana. La segunda habitación sigue siendo el estudio. Ayer entré a buscar un libro y me quedé un momento mirando el escritorio, la estantería de Rodrigo, la foto del sábado con pintura. Y pensé que 3 años atrás, si alguien me hubiera contado esta historia completa, con todo el dolor y todo el aprendizaje y el café frío con Elena y el rosario de mi abuela, yo le habría dicho que no valía la pena. Que era demasiado. Y hoy, con todo ese peso detrás, pienso que sí valió. No porque el sufrimiento valga la pena por sí mismo, que no vale, sino porque lo que aprendí de ese sufrimiento cambió la manera en que me relaciono, con Rodrigo, con Elena, conmigo misma. Y ese cambio, lento y costoso y sin garantías, es lo más valioso que me llevo de 3 años que nunca imaginé vivir. Las cosas que cuestan más son a veces las que más te construyen. Y a veces lo que más te construye llega disfrazado de una mujer de 60 años con 2 maletas medianas en la puerta de tu casa un martes de marzo. Una última cosa antes de que cierres este video. Sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que está en el año 1 o en el año 2 de su propia versión de esta historia. Con la suegra, con el suegro, con el cuñado que llegó por un mes,
con la hermana que nunca da señales de irse. Y esa persona está buscando permiso para hablar, o validación para aguantar más, o simplemente quiere saber que no está exagerando. No estás exagerando. Tu casa es tuya. Tu relación es tuya. Y nadie va a defender lo que es tuyo si no empiezas tú. No porque seas la única responsable de que las cosas cambien, sino porque eres la única que puede decir con tu propia voz lo que necesitas. Nadie adivina. Nadie lee la mente. Y el silencio, por más educado que sea, nunca resuelve nada. Solo acumula. Habla. Esta semana. No cuando estés lista del todo, porque esa versión de ti nunca llega. Habla con lo que tienes hoy. Las palabras imperfectas dichas a tiempo valen infinitamente más que las palabras perfectas dichas demasiado tarde. Esta fue mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final.